y comenzamos. Hasta ahora, bueno, hemos estudiado muchas funciones, pero en particular hemos estudiado todas las que tienen que ver, por ejemplo, como funciones con polinomios. Estas sí las sabemos muy bien. Por ejemplo, hemos trabajado y ya saben ustedes quién es la derivada respecto de x de funciones de este tipo, ¿no? Ya saben que saca primero el factor Ya dices, constante ¿puedes mover tanto el ojo a la derecha, porfa? a la derecha. Así es, para el otro lado. Andas así. Bueno, no tanto. Ya es que estoy viendo mi espacio de trabajo. Vale. Creo que es poquito lo que tengo. Sí, ya es tema nuevo, Uriel. Déjenme ver si puedo mover esta cosa que se vea un poquito mejor. Ay, no, creo que lo empeoré. Bueno, así le voy a dejar y me van diciendo. Entonces, con todas estas ya hemos trabajado. Hemos trabajado con todas las funciones que son como de este tipo. Y ya saben que esto es 1 y así. También consideramos cuando el exponente es negativo. Por ejemplo, la derivada con respecto de x de, no sé, lo que quieran, menos x a la menos 2 tercios. Con todas estas ya estuvimos trabajando, pero había una función, de hecho las pusimos en general, ¿no? O sea, dijimos, cuando tenemos algo de la forma Ya x, di, no se ve bien. ¿no se ve bien? No, no, bueno, no, más bien no estás enfocando bien, pues. Es que esta cosa se mueve, a ver, déjenme terminar de mover esto, que yo lo fijo y luego se vuelve a mover. A ver, ¿cómo estoy así? Nada más andas así. Sí, así. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ya quedó. Va, voy a tratar de que no se mueva esta cosa. Ajá, entonces les estuve diciendo que con todas estas que son de esta manera, ya las saben derivar y de hecho ya las saben integrar. Había una, a ver, díganme una primitiva de esta. Díganme una primitiva para esa. Ya se la sabía, ¿no? Había que fijarnos en esta más 1 entre esta. Pero aquí hacíamos una aclaración y decíamos que esto funciona si n es ¿qué?
Ay, está horrible esto. Esto funciona para las n's que no son -1, ¿se acuerdan? Si n es diferente de -1. Y si n fuera -1, ¿qué hacíamos? A ver, en el caso en el que n... Se saca el logaritmo natural del valor absoluto de esa Eso. cosa, ¿no? Si n es igual a -1, entonces la regla cambiaba. Considerábamos otra cosa. Entonces, la pregunta, o sea, cuando vemos esto, lo que deberíamos estarnos preguntando es si existe una función cuya derivada sea 1 sobre x. Porque estoy pensando en esta, ¿no? Entonces, en el caso en que n es -1, entonces f de x es x a la -1, o sea, esta. Y entonces les estoy preguntando, acuérdense que les estoy preguntando por una primitiva, ¿no? Entonces, ¿qué era una primitiva? Era una función que al derivarla me da esta. Entonces, lo que les estoy preguntando es si existe una función cuya derivada sea 1 sobre x. O sea, si existe una primitiva de 1 sobre x. Pues del logaritmo natural del valor absoluto de x. Ese es el logaritmo. Más tu Pero constante. fíjense que con eso, o sea, y usando el primer teorema fundamental, entonces tenemos una función, esta, que es la integral desde a hasta x de f de t de t. Esto nos lo establece el primer teorema fundamental. Ya sabemos un montón de cosas sobre esta respecto de esta, ¿no? Ya Pero dices, tú se movió muy feo. ahí estoy. Ah, sí, ahí sí. Gracias. Pero fíjense que este mismo teorema nos da una forma nueva, o sea, con este teorema tenemos una forma nueva de definir funciones. De definir funciones nuevas. Y aquí quiero subrayar. O sea, la forma de trabajar esto nos permite definir un montón de funciones nuevas, un montón de funciones diferentes a partir de esta regla de correspondencia. Entonces, en particular, la función logaritmo está dada la definición a partir de este uso del teorema fundamental. Entonces, ya sé, ya me lo dijeron varias veces, ya sé que ustedes ya saben que esta función integradora, esta función primitiva para esta es logaritmo. Ahora solo voy a definirla formalmente, usando esto que les acabo de decir, usando el teorema fundamental. Entonces, vamos a escribir definición y vamos a definir la función logaritmo natural. Entonces, la función logaritmo natural
se denota o la vamos a denotar por logaritmo natural de X. También en otros lados le ponen logaritmo de X, pero yo voy a estar usando más esta. Y se define por entonces logaritmo natural de X es igual a la integral desde 1 hasta X de 1 sobre T de T. Y esta está definida porque así la estamos definiendo para todos los X que son mayor que 0. Falta el para todo, ¿no, Yadis? O nada más así. Ah, bueno, sí, si quieren. Win. Para todo X que es mayor que 0. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que el dominio, no se les olvide, el dominio de la función logaritmo natural es el conjunto de los números reales positivos. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, empecemos por esta función. ¿Esta función quién es? Esta función es como le hacíamos antes. Aquí tengo la f chiquita. Y esta es 1 sobre t, que viene siendo algo más o menos así. Entonces ya la conocen. Aquí va asíntota, aquí también va asíntota. Y de este lado, igual. Pero como estoy fijándome únicamente en este dominio, o sea, para las X que son mayores que 0. Entonces solo estoy hablando de esta parte. Si estuviera, fíjense que aquí tendría un problema, ¿no? Si considerara la otra parte, aquí tendría un problema y tendríamos que recurrir a toda una idea de integral impropia. Pero ese no es el chiste es que estoy considerando únicamente una rama, que es esta. Entonces, esta me va a ir dando, según la función integradora, voy a ir acumulando aquí área y voy a poder ir definiendo aquí cómo es esta función. Entonces, antes de que me digan, o bueno, sí podemos, ya con lo que sabemos, y como ya pasó el examen, y ya estudiaron bien todo esto de cómo se hacen estas gráficas a partir de estas, entonces podrían decirme más o menos una idea de cómo debería de ser esta. Fíjense que por definición, estamos considerando la integral desde 1 hasta x. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuánto va a valer f de 1? Que por cierto, esta era una pregunta en el examen de ayer. Tenían que dar los valores de f de 1, f de 6, f de... Y como que varios tenían dudas y varios me preguntaron por eso. Entonces, f de 1 es la integral desde 1 hasta 1 de esta función. Entonces, f de 1 es la integral de 1 hasta 1, que es 0. Entonces, en 1 va a valer 0. Luego, para cuando x es menor que 1, pero mayor que 0, ¿cómo va a ser esta área? O sea, aquí en 1 estoy hablándoles
de todas estas X que están aquí. ¿Cómo va a ser? O sea, tendré que tomar esta área, ¿no? Y esa área va a ser, la base del rectángulo va a ser negativa. Por algo positivo va a ser algo negativo. O sea, anda por acá. Llega al 1. Y si X fuera mayor que 0, perdón, mayor que 1, o sea, aquí, entonces, ¿cómo sería esta área? Sería, fíjense que tendría que tomar el área de este rectangulito, ¿no? Y esto sería, la base sería positivo, por la función que es positiva, esto sería positivo, ¿están de acuerdo? Entonces, tendría que ser algo así. Algo más o menos así es la función, es la gráfica de esta función. Entonces, a partir de los elementos que ya hemos estado estudiando, podemos ya tener un montón de propiedades acerca de esta función. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿va? Les voy a mover la hoja para empezar con las propiedades. Entonces, las primeras son todo lo que ya saben acerca de la función integradora de esta. Y tengo, entonces, propiedades. De la función logaritmo de x, que está dada como la integral de 1 a x, de 1 sobre t de t, para toda x mayor que 0. Entonces, lo primero que ya se saben, por lo que acabamos de decir, es que logaritmo de 1 vale 0. Segunda cosa que dijimos es que logaritmo de x es mayor que 0 si x es mayor que 1, ¿cierto? Tercera cosa que dijimos fue que el logaritmo de x es menor que 0 si x está entre el 0 y el 1. ¿Por qué se les llaman funciones trascendentales? Ahorita me voy a eso, ¿no? Déjame, sigo con esto porque si no me hago bolas y me pierdo. Al final les digo algo de eso. Díganme más cosas que sepan sobre esta función. Pueden decirme cosas acerca de la continuidad, ¿sí o no? Y es que, ¿qué? Esta... ¿Es continua en todo su dominio? Ajá. Es una función continua en todo el dominio de ella. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir acerca de la derivabilidad? Fíjense cómo fue esta. Esta es continua, entonces ¿esta qué va a ser? Primitiva y es derivable en todo Es derivable, dominio. ajá, exacto. Entonces es derivable. Y fíjense que aquí solo estamos usando teorema fundamental. Para todo esto que acabamos de escribir, solo estamos usando teorema fundamental.
es derivable en todo el dominio igual. Y está bien definida la primitiva, ¿no? O sea que la derivada de esta es esta. Para todas las X en el dominio también. Díganme, ¿qué podemos decir acerca de la función? Digo, se ve un poquito del dibujito, pero más que eso, ¿qué podemos decir de la función respecto a la monotonía? Pues no es monótona, ¿no? Bueno, es que depende de qué estemos tomando. Si tomamos de menos infinito al cero, pues ahí está decreciendo. Y si tomamos del cero para infinito, pues ahí crece. No, como que Vamos nada más decrece. del cero para arriba, pues sí es monótona, ¿no? ¿Y de aquí no? A ver, mírala bien. Sí es monótona y creciente, pero nada más, digamos, del cero para... Ajá, pero por eso te pregunto, ¿y aquí no? Sí, Fíjate, también, ¿no? si yo tomo esta X1, voy a tener este valor, no sé, supongamos que es este, para que no me salga de la hoja. Y si tomo esta, tengo este. Entonces está creciendo, ¿no? Ajá. Crece en todo el dominio. Oh, ya. En todo el dominio es creciente. Y eso lo vemos desde acá. Como esta función es positiva, entonces esta tiene que ser... Ah, bueno, también ya sabemos eso, ¿no? Esta es positiva y decreciente. Entonces, ¿esta cómo tendría que ser? Cóncava y creciente. ¿Sí se acuerdan de eso? A ver, lo escribo. O sea, lo que les estoy diciendo es que cómo es la derivada de esta función. La derivada de esta función, acuérdense, esta es esta. Entonces, la derivada de esta es esta. Y esta derivada, ¿cómo es? O sea, esta derivada es esta y esta es positiva siempre. ¿Eso qué quiere decir? Criterio de la primera derivada. Quiere decir que el logaritmo natural de x es creciente en todo el dominio, ¿no? Que es 0, infinito. ¿Sí está bien? ¿Me puedes mover tantito a la derecha, por favor, Yadis? Ah, sí. Sí, gracias. La pregunta de Oscar dice, Yadira, ¿por qué f es negativa en un intervalo si f solo tiene área positiva en todo su dominio? Ah, por esto que decíamos, ¿no? Estoy otra vez en esta. ¿Va? La función, por cómo la estamos definiendo, es la integral que va desde 1 hasta x. Entonces, la función 1 sobre t, esta función 1 sobre t es esta. ¿Vale? Entonces, cuando consideramos esto, el límite de integración inferior es que me está diciendo a partir de dónde empiezo a integrar. Este es este. Entonces, a partir de 1, x tiene dos posibilidades. O es mayor que 1 o es menor que 1. Si es menor que 1,
entonces estoy en todas estas X. O sea, estas X son menores que 1, pero mayores que 0. Entonces, para todas esas X, si yo tomara esta X, por ejemplo, esta X, entonces va a ser la integral desde aquí hasta acá. Voy a tener que considerar esta área. Y para considerar esta área, entonces, una idea así grosso modo de verla, para ver el signo, es que estoy considerando, es como si considerara el área de este rectangulito. Bueno, ya sé que no es un rectángulo, es este rectángulo más este acá triangulito, ¿no? Que ni es bien triángulo porque esto no es recto. Pero es solo una imagen, una idea. Entonces, si considero el área de este rectángulo, ¿cómo va a ser esta base? Esta base, o sea, con signo, como longitud siempre es positiva, pero con signo esto va a ser negativo. Entonces, cuando considero este valor que es negativo por esto que es positivo, por la altura que es positiva, entonces me va a quedar algo negativo. Entonces, esto viene de ser algo negativo. Fue lo que estuvimos estudiando antes cuando estábamos haciendo gráficas. Ajá. Sí, eso, porque tenemos que tener un sistema de referencia. No puede ser todo siempre positivo si estoy integrando al revés, si estoy tratando del otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Estuvimos haciendo varios dibujos de esto. ¿Sí está bien, Oscar? Vale. Entonces, estábamos con... Ah, sí. Otra propiedad que tengo, le voy a cambiar de hoja. Otra propiedad que tenemos es que el logaritmo natural de un producto, déjenme llamarle A por B, es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Obviamente, para que esto esté bien definido, estamos hablando de todo A y B siempre positivos, porque si no cumplen esta característica, pues esto ni siquiera está bien definido, ¿no? Entonces tengo esta. Estas son como propiedades de las que vienen en las tablitas esas de formularios, pero ahora vamos a ver que eso es cierto. O sea, en términos de la función esta, la integradora, ¿qué me está diciendo esta propiedad? Me está diciendo que la integral de 1 hasta A por B de 1 sobre T de T es igual a la integral de 1 hasta A de 1 sobre T de T más la integral de 1 hasta B de 1 sobre T de T. Esto es lo que me está diciendo esta propiedad. Pero ¿cómo veo que eso es cierto? Entonces, vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que tengo una función, pues no sé, phi de x, que es el logaritmo, bueno, déjenme llamarle el logaritmo natural de a por x. Otra vez, para que esto esté bien definido, a es
es un número positivo, es un real positivo, y ahorita lo estoy tomando fijo, pero arbitrario. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, una observación antes que nada. Díganme cómo es la derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Eso es una P, Yadis? No, intenta hacer una phi. A una fiaba. Bueno. Ah, sería 1 sobre AX, ¿no? Por la derivada de esta que es a, ¿cierto? Sí. Y eso es 1 sobre x. OLB. O sea, ya digamos era cualquier constante. Sí, sí, sí. Ah, Por ok. eso digo, es una constante positiva, es un real. Es fija pero arbitraria, o sea, funciona para cualquier valor que le demos, ¿no? Oh, vaya. Es nada más para solo mover la x y sacar este resultado que queríamos. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que la derivada es, pues la derivada de la función logaritmo. Y eso lo que nos quiere decir es que por lo que ya habíamos demostrado cuando empezamos a trabajar primitivas, es que esta función es la función logaritmo más una constante. ¿Sí está bien? O sea, es la primitiva, como esta es la misma, entonces las diferencia solo una constante. Y entonces, ¿ahí está bien mi hoja? Sí. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que la función logaritmo de esta va a ser la función logaritmo de x más una constante para toda x que es mayor que 0. Entonces, por ejemplo, en particular, para x igual a 1, tengo que el logaritmo de a, que bueno, va a ser el logaritmo de a por 1, es por 1, o sea, el logaritmo de a va a ser igual, fíjense, ¿quién fue x? 1. Entonces aquí es logaritmo de 1 más c. ¿Alguien me está hablando? No, ¿verdad? Logaritmo de 1 más c. Pero ya habíamos dicho que este logaritmo valía ¿cuánto? Esto vale 0. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que el logaritmo natural de a vale ¿Y a ¿le puedes mover otra vez un poquito a la derecha? c. Gracias. Ahí estoy. Sí. Esta vale c. ¿Y entonces qué? Pues ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos esta.
Fíjense, yo tenía esta. O sea, ya sabíamos que el logaritmo natural es el logaritmo natural de x más esta c, que es esta, que es logaritmo natural de a. Y esto lo hicimos para una a arbitraria. Bueno, era fija, pero era arbitraria. Y para x, pues la que sea, ¿no? Ahora, si x es b, entonces, ¿cómo quedaría? Que el logaritmo natural de a por b es el logaritmo natural de b más el logaritmo natural de a. Y esta era la que queríamos. Esta, ¿no? Y ya terminamos. ¿Sí? ¿O alguien se quedó en el camino? ¿Estamos bien? Más allá de mis fallas técnicas, ¿vamos bien? Sí, todo bien. Va, entonces, piensen ahora en lo siguiente. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué significa algo así como el logaritmo natural de 2 a la n? ¿Qué querría decir esto? Me estoy refiriendo al logaritmo natural de 2 por 2 por 2 por 2. Así, todo esto, acuérdense, son n veces. Entonces, según esta propiedad que acabamos de demostrar, eso sería el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de 2 más el logaritmo natural de 2. Todo esto n veces. O sea, que el logaritmo natural de 2 a la n sería igual a, fíjense esto que acabamos de decir, n veces logaritmo natural de 2. Eso está bonito, ¿no? ¿Por qué digo que está bonito? Porque entonces, en general, también hay una propiedad que dice que el logaritmo natural de a la r es r veces el logaritmo natural de a. Aquí solo tomé n natural y pues el 2 no importa, ¿no? El 2 es un real, pero esto es en general. Nada más que tendría que meterme a definir cosas de límites en los reales y eso, que no voy a hacer ahorita todavía. Pero es cierto que esto es en general. Y si ustedes piensan en esto que acabamos de decir, a ver, piensen en, déjenme lo vuelvo a escribir aquí. El logaritmo natural de 2 a la n, que dijimos que era n logaritmo natural de 2. Entonces, consideren ustedes, bueno, en este caso, n
A ver qué pasa si n se va a infinito. Si n se va a infinito, entonces, ¿qué le pasa a 2 a la n? Se va a infinito también. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo cambiar esta expresión por la siguiente expresión. Yadira, Eu. no se está enfocando lo que estás escribiendo. Por ¿Por el espacio en la hoja o por la red? Sí, por el espacio en la hoja. ¿No me ves ahorita? No, Ahí. no. ¿No? ¿En serio? Yo veo en mi cámara que ahí estoy. ¿Ya? Mm, no, bueno, no, yo no puedo ver lo que estás escribiendo. Pero ¿hacia dónde me tengo que mover? Para que me veas. Hasta ahorita lo que has escrito ya se ve bien. ¿Ya? Ya. A lo mejor es que no enfoca bien tu... No Sí, sé. yo creo que es ¿Sí? problema mío. Entonces me voy a salir. Ajá, trata de salirte y volver a meter. A veces eso jala. Bueno, entonces, si n se va a infinito, entonces 2 a la n se va a infinito. Entonces yo digo que puedo cambiar esta expresión. A ver si les parece bien. Por la siguiente expresión. O sea, si yo estuviera considerando logaritmo natural de x y quiero ver cuando x se va a infinito, es lo mismo que considerar esto, ¿no? Y esta es esta. Entonces, a ver, n se va a infinito. Entonces, esta, ¿a dónde se va a ir? Logaritmo natural de 2 es una constante. Y n se va a infinito. Entonces, esto, a fuercita, se va a infinito. Y entonces, ¿esto qué quiere decir respecto de la gráfica? Ya sabíamos cómo era la gráfica de esta, pero quiero que como que quede muy, muy claro cómo es esta gráfica. O sea, en el 1, esto valía 0, y aquí se va así, y aquí viene así. Entonces, fíjense, esto lo que me está diciendo es que cuando x se va a infinito, o sea, consideren todo esto hacia allá, entonces, ¿cómo es la gráfica de esto? Esto se va a infinito. A esto crece, 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 crece. O sea, no es que aquí haya una asíntota y se vaya por debajo de esa asíntota, sino que esto crece, 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 crece. Más Sí. bien, pero crece muy lento, ¿no, Yadis? Por eso no se nota mucho. Ajá, ajá, crece muy lento, pero no es asintótica. ¿Va? Entonces, esto me sirve para decir, ojo, no es asintótica. No hay una asíntota ahí. Siempre crece. Sí, como dice Gabriel, siempre crece muy despacio, pero crece. ¿Sí está bien? Y ahora, a ver, piensen en el otro lado.
¿Al otro lado? Pues de aquí, en el otro cachito, en el pedazo en el que estamos entre el 0 y 1. O sea, piensen en cómo es el logaritmo natural de 1/2, o sea, estoy acá, a la n. A ver, por las propiedades que ya dijimos, esto era n por el logaritmo natural de 1/2. Y eso ya sabemos, por lo que dijimos antes, que eso es menor que 0. Pero fíjense cómo es esta expresión. Si n, a ver aquí, si n se hace muy grande, ¿a esto qué le pasa? Se pega mucho al 0, ¿no? Se hace muy chiquito. Ajá, exacto. Esto se va a 0. Ahora fíjense que si considero n se va a infinito. Esta expresión se va a 0. Pero díganme, vean esto. ¿Esto a dónde se va? Porque esta es menor que 0. Y esta se va a infinito. O sea, esta es negativa y esta se va a infinito. Pero esta es una constante y la que se mueve es esta. Entonces esta se va a menos infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y eso qué querría decir? Que si considero ahora logaritmo natural de x, o sea, esta expresión es similar a considerar esta, cuando x se va a 0. Sí, ¿no? Por lo que habíamos dicho antes, porque esta se va a 0. Entonces estoy cambiando esta por x y estoy considerando cuando x se va a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x se va a 0, logaritmo natural de x se va a menos infinito. Ay, esto no sé si se ve bien. Esta se va a menos infinito. O sea, sí, esto que habíamos dicho. Aquí se va a infinito, crece un montón. Y por este lado, cuando x se acerca al 0, esta se va a menos infinito. Y esta sí considera a esta como una asíntota. Nunca va a rebasar eso porque de este lado la función no está definida. Es más, ni en el 0 está definido. Acuérdense cómo tomamos el dominio. ¿Sí? Sí, todos. Por favor, si alguien se queda o alguien deja de verme o lo confundo o lo que sea, díganme de una vez. Entonces, a ver, otra cosa divertida que podemos sacar de esto. Díganme cuánto vale el logaritmo natural de 2. Sin calculadora, obviamente. ¿Cuánto será eso? Pues, Pues esa cosa ya es mayor a 0, eso es seguro. ¿es mayor que ya? Esa cosa ya es mayor a 0, eso es seguro. Ajá. Eso sí. ¿Quién sabe? No, está bien. ¿Qué más? A ver, por definición, esto es la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre t de t. ¿Sí? Nada más les quiero hacer observar esto.
por las dudas que tenían ayer en el examen que me dejaron preocupada. Entonces tengo esto. ¿Qué dudas, Yadis? ¿Cómo? ¿Qué dudas? Esto que les dije hace ratito en un paréntesis, que me preguntaban que qué significaba eso. En el examen, en la pregunta 1, cuando hacían la gráfica, les pedían que dieran ciertos valores, ¿no? No me acuerdo bien de los valores. Y simplemente tenían que sacar la integral desde donde estábamos, creo que era es que no me acuerdo del dibujito ahorita. Pero hay que tomar esta definición, ¿no? Todo el tiempo estuvimos trabajando con esta. Bueno, pero eso es paréntesis, nada más que quería recordarles muy bien esto. Entonces, si hacemos la grafiquita de esta, que es, ay, la hice horrible, que viene más o menos así, supongan ustedes que esto fue 1, y entonces yo estoy queriendo integrar desde el 1 hasta el 2, el 2 anda por aquí, ¿sí está bien? Entonces, si consideráramos la partición P, que tiene los puntos 1,2, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, había que tomar esta longitud, que es la base del rectángulo, por esta altura. ¿Cuánto mide esta altura? Por esta regla de correspondencia, vale 1 sobre 2, que es 1/2. Tengo esta. Fíjense que yo lo que quería era encontrar esta integral, que va desde 1 hasta 2. Esa integral es esta. Pero lo que yo sé hasta ahorita, es cierto lo que me dijeron, que esta es mayor que 0. Pero un poco más preciso, si nos fijamos en este cuadrito, entonces yo sé que el logaritmo natural de 2 es más chico que 1, porque 1 es tener esta basecita con la altura 1, o sea, me pasaría. Pero también es mayor que 1/2, porque 1/2 sería solamente esta. Entonces, esa es una primera aproximación. Pero la verdad es que está media chafa para hacer aproximación. ¿Qué podemos hacer? ¿Se acuerdan de un resultadito que teníamos? A ver, déjenme ponerlo aquí como recordatorio. Esto es un paréntesis. Entonces, si tengo la integral de a a b de f de x, y tengo, pues no sé, voy a hacer un dibujito el que sea. Estoy en a y b. Mi función, supongan ustedes que es esta. Esta es f. Ahora, si yo tuviera una función g, y g tuviera la regla de correspondencia que fuera f de x menos c, entonces algo sé sobre cómo sería la integral de esa g, ¿sí o no? La integral sería la misma de f de x menos c de x, pero tendría que moverme. Esto es a más c y esto es b más c. O sea, lo que me está diciendo es, no sé, si la c fuera esto, supongan que esta es la c. Entonces, ¿qué hace esta g a la f? La mueve hacia la derecha, ¿sí o no? ¿Y quién es
A más C, pues tengo C, hay que sumarle A. Esto es A más C. Tengo C, tengo que sumarle B. Esto es B más C. ¿Y qué hizo esta función? Tomó esta y la recorrió C veces. Bueno, no C veces, la recorrió C. Y esta es esta. Ya sé que mis proporciones son malas y lo que sea, pero esta área, más o menos, bueno, no más o menos, es esta siguiendo esto. ¿Sí se acuerdan, no? Lo demostramos. Creo que venía en un examen o en una guía, algo así. Entonces, déjenme ahora trasladar la función 1 sobre x y voy a usar esta. Entonces, si trasladamos... bueno, aquí hice el dibujito moviéndome con C positiva y lo hice moviéndome a la derecha. Acuérdense que G mueve a la derecha esto, pero si tuviera X más C, eso se mueve hacia la izquierda. Y todo esto, pues aquí quedaría A menos C y B menos C. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Solo estoy hablando del otro lado, mover hacia el otro lado. Entonces aquí voy a trasladar. Si trasladamos f de x igual a 1 sobre x hacia la izquierda, una unidad. O sea, les estoy hablando de f de x igual a 1 entre 1 más x. ¿Sí? Y entonces, a ver, gráficamente, ¿cómo es el asunto? 1 sobre x era esta. 1 sobre 1 más x es esta misma, pero movida una unidad. Entonces aquí tengo menos 1. Esta va a ser, es como si fuera mi nuevo eje. Y entonces la función de la que les estoy hablando es esta. ¿Ya la vieron? Imagínense la bonita. Obvio no se intersectan. Ahí estoy. Y entonces, si yo quería integrar, porque queríamos integrar de 1 a 2, entonces en esta nueva, ¿en dónde voy a querer integrar? De 0 a 1. ¿Están de acuerdo? O sea, integrar, fíjense los dos dibujitos. Ay, no sé si caben. Ahí están los dos dibujitos. Querer integrar esta de 1 a 2 es integrar esta de 0 a 1. Bueno, entonces, antes de hacer eso, acuérdense de otra cosa. Aquí estoy en puros recordatorios. Recordatorio 2. O 3, o ya ni me acuerdo en cuál voy. Recordatorio 2. Ya saben cómo es 1 más q cuadrada más así, más q a la m.
¿Sí se acuerdan de esa? Ese es 1 menos Q a la M más 1 sobre 1 menos Q. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y si tomamos, si tomáramos haciendo Q igual a T, nada más porque aquí estoy trabajando en T, y M igual a 2 a la N menos 1, entonces yo puedo escribir 1 menos T. Ay, no, esperen. Ya regresé. Entonces puedo escribir esto. ¿Y eso quién va a ser? Pueden hacer las cuentitas intermedias. No me interesa tanto hacer las cuentitas, sino mostrar algo que me pareció bonito. Esta es esta. Y si descompongo esta suma en 2, me queda esta menos esta. Pero fíjense que yo la que tengo es esta. O sea, esta es esta. Ahora, si yo integrara de cada lado, entonces tengo que la integral de 0 a 1 de esta, que era la que queríamos, va a ser igual a la integral en todo esto más esta integral. O sea, estoy pasando, ya que tengo esta igualdad, estoy integrando aquí y aquí. Y me quedo con esta, y es esta más esta. Entonces, eso es la integral de 0 a 1 de todo esto que puse aquí. 1 menos t más t cuadrada menos t al cubo, así, dt, más la integral de 0 a 1 de t a la 2n entre 1 más t de t. Y si ustedes hacen todas esas cuentitas y las siguen con cuidado, no son tan engorrosas, pero hay que hacerlas todas para que se convenzan de que eso está bien. Si siguen todas esas cuentitas, entonces van a tener que es la integral de, bueno, ya la primitiva me queda t de 0 a 1 menos t cuadrada entre 2 de 0 a 1 más t cúbica entre 3 de 0 a 1 y así, menos el último factor que fue fue t a la 2n
entre 2n de 0 a 1 más la integral de 0 a 1 de t a la 2n entre 1 más t de t. Y esto, otra vez hagan las cuentitas. Aquí ya es teorema fundamental, hay que sustituir esto aquí y luego lo que salga de sustituir acá, pero como esto es 0, se van a ir muchos términos y me va a quedar 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más, así, menos 1 sobre 2n más la integral de 0 a 1. Ay, aquí me faltó el de t. Y ahora fíjense cómo es esta integral. ¿Qué puedo decir de esta integral? A ver, consideren la parte. Esta integral esta va a ser menor o igual que la integral esta. ¿Sí o no? Porque como estoy en el 0, 1, esto siempre va a ser positivo y va a ser mayor que 1. Entonces, esta siempre va a ser más chica que esta. Y esta integral, esta sí ya la sabemos. ¿Esta quién es? Es t a la 2n más 1 entre 2 a la n más 1. Y por el segundo teorema fundamental, esto va a tener que ser evaluado entre el 0 y el 1. Entonces, evalúo en el 1, me va a dar 1 entre 2 a la n más 1. Así que cuando n se vaya a infinito, esto se va a ir a 0. O sea, esto se hace muy, muy chiquito que casi me puedo deshacer de esto. Bueno, ¿y todo esto para qué? Porque andábamos buscando una aproximación, pues nada más para divertirnos un rato. Porque andábamos buscando una aproximación para logaritmo natural de 2. Y entonces esto es aprox, esta que dijimos. 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 y así. Hasta menos 1 sobre 2n. O sea que si ustedes lo que quieren es aproximarse a esto, pues hay que hacer esto y depende de qué tanto se quieran aproximar, que hacen la cuentita para la n. Por ejemplo, con n igual a 6, pues me quedo hasta aquí, ¿no? No es cierto. Hasta 12. Hasta el término aquí en 12. Con n igual a 6, entonces el logaritmo natural, pueden hacer las cuentitas, no las voy a hacer ahorita. Solo hay que sumar y restar y todo eso. Las cuentitas me dicen que aproximadamente esto es 0.6166. Y ya sé que ahorita podrían estarse preguntando, bueno, ¿y todo eso para qué? Pero es algo, son como de esas, no es que vaya a venir en el examen, que calculen con 10 decimales el logaritmo natural de 2. No se trata de eso, sino como de ver cosas bonitas que han ido saliendo o que podemos obtener a través de ir usando todo lo que ya vamos sabiendo, ¿no? Todo lo que ya vamos estudiando. Entonces, en algún momento de la vida, ahorita porque ya nos es muy fácil agarrar la calculadora y sacar una aproximación de estas, pero en algún momento de la vida, estos temas fueron así el coco, ¿no? O sea, poder encontrar una aproximación para ciertas cosas.
Entonces, yo lo único que quiero mostrarles con esto es que de conocer la herramienta, de tener ya, les estoy hablando del siglo XVII, ¿no? Creación del cálculo, 1600 algo. De conocer los teoremas fundamentales, entonces se abre toda una nueva posibilidad de estudiar desde definir funciones diferentes. O sea, no solo es lo clásico de encuentra derivadas o encuentra el área bajo la curva o tal cosa, ¿no? Sino que se pueden definir un montón de funciones diferentes, se pueden aproximar un montón de cosas que antes del cálculo no se podía, y esto pues solo era con la intención de que vieran una cosa diferente, si es que no la conocían, y que dijeran todos, ah, qué bonito está, ¿no? No, en serio, porque está bien bonito, ¿no les parece bonito? De hecho, una buena pregunta para ustedes sería la siguiente. No va a venir en la guía, pero si alguien quiere trabajarla. O sea, ¿hasta qué n? ¿Hasta qué n debemos calcular o trabajar si queremos hacer que esta aproximación se haga tan chiquita como querramos? Que la aproximación se haga tan chiquita como querramos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el logaritmo natural de 2 menos eso que escribimos, 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 y así, menos 1 sobre 2n, la podamos hacer tan chiquita como querramos, dada la epsilon que nos están dando, ¿no? O sea, yo les doy una epsilon y yo les podría decir, a ver, calculen, díganme una aproximación para el logaritmo natural de 2 que se acerque tanto o cuya diferencia sea más pequeña que 1, bueno, que 0.003. Entonces, ¿con cuántas cifras se tendrían que acercar en este procedimiento para decirme, ah, pues mira, es punto 61, 66, tal, 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 tal? ¿Sí me explico? Pero bueno, esto es nada más para que se entretengan un día. Un día si no tienen nada que hacer. O les entra la curiosidad. Dime, Jessica. ¿Por cómo tomé esta? Para cada n, este va cambiando. Y son los que van quedando aquí. Entonces, esto era así breviario cultural. Está bien, hagan las cuentitas para que se convenzan de que está bien. Pero no quiero detenerme en las cuentitas porque la idea era otra cosa. Nada más era así breviario cultural, parentesito, de algo bonito. ¿Sí me entendiste lo que dije? Va. Háganlo con calmita y si tienen duda escríbanme o lo vemos para no quedarme ahorita con las cuentas. Entonces, a ver otra propiedad. Esta sí ya es más de logaritmos, regresando a lo que andábamos. Si ustedes tienen logaritmo natural de A sobre B, eso es
logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Cierto? Es otra de las propiedades de esas que vienen en las tablitas esas de formularios. Y esto, por supuesto, está definido para todo A y B positivos. Entonces, ¿cómo puedo ver eso? A ver, la demostración. Sería que el logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A sobre B por B. Y eso es por la propiedad que demostramos antes. Eso es logaritmo natural de A sobre B más logaritmo natural de B. Y por lo tanto, fíjense que yo la que quería era esta, ¿no? Entonces, pues la despejo de ahí. Por lo tanto, el logaritmo natural de A sobre B es igual al logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Y de aquí, de una vez, me sale otra propiedad también de esas de formulita. Digo, de formulario. Porque entonces, si yo tuviera el logaritmo natural de 1 sobre B, entonces fíjense que de acuerdo a lo que acabamos de decir, la propiedad anterior, eso es el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de B. Pero el logaritmo natural de 1, ya habíamos dicho que esto era 0. Entonces, el logaritmo natural de 1 sobre B es menos logaritmo natural de B. Y esta también es de formulita, digo, de formulario. Siguiente propiedad. Ay, ¿en qué propiedad voy? ¿Alguien las ha ido anotando? Déjenme hacer recuento de una vez de cuántas propiedades llevamos. Fíjense aquí, llevábamos 7. 7. Esta será la 8. Esto pretende ser un 8. 8. Esto de logaritmo y eso era breviario cultural. Son como cosas bonitas que podemos obtener. Ah, pero esta sí era. Esta es mi propiedad 9. Esta. Luego, así vimos sobre los infinitos, ¿no? 10 que se va a infinito cuando x se va a infinito. Y la 11 es que se va a menos infinito cuando x se va a 0. 11. Y la última es esta que acabamos de decir. Entonces esta sería la 12. Y esta es mi propiedad 13. Sale, entonces la 14. La 14 tiene que ver, está relacionada con la propiedad 7. Porque de la 7 ya sabíamos que esta, que el logaritmo natural es creciente
en su dominio. Si es creciente en su dominio, entonces la propiedad 14 por la propiedad 7, díganme cosas que sepan sobre la inversa. Lo primero es que, ¿qué? Que el logaritmo tiene inversa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, la propiedad 14 me quiere decir que existe una función que es la inversa que va, a ver, díganme, ¿logaritmo de dónde iba? Iba de los positivos a todos los reales. ¿Están de acuerdo? O sea, esta, la propiedad 10 y 11, fíjense que aquí vengo desde menos infinito y se va a infinito. O sea, lo que me está diciendo esto es que logaritmo de x va de los reales positivos menos el 0, de los reales positivos menos el 0, o sea, para que no haya duda, lo pongo así, y va a todos los reales. Entonces, esta que es inversa, díganme de dónde a dónde va. Por ser la inversa a esta, pues va de los reales a los reales positivos menos el 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, va de los reales a, si esta iba de x y me daba un cierto valor en y, entonces aquí le podría llamar que va de y con y estrictamente mayor que 0. Y de una vez me pueden decir, ¿cómo va esta función? ¿Cómo es la gráfica de la función? ¿Cómo se comporta esta inversa? Yo tenía que esta venía así. Entonces, por ser esta la inversa de esta, pues tengo que fijarme aquí en la identidad. Y entonces, acuérdense que hay que reflejar esta con respecto a esta. O sea, esto es un espejito. Y entonces, ¿cómo quedaría esta? Aquí tengo el 1. Y quedaría algo. Esto me está diciendo que siempre tiene que ser positiva la imagen. Y entonces tengo algo, pues más o menos así. Bueno, bonita, ¿no? Imagínense la que de verdad está ahí el espejito y que de veras fue simétrica. Y ya sé que a estas alturas de la vida ya se están imaginando quién es esta, ¿no? Ya saben quién es esta. Pero otra vez les digo, ahorita porque ya tienen así como mucho, una acumulación de conocimientos sobre matemáticas y otras cosas también, pero en particular en matemáticas, que hace que ahorita vean esta y ya saben que esta pues no es otra cosa más que la función e a la x. Pero en otros momentos de la vida, cuando no se tenía esto y no se tenían estos conocimientos, entonces era todo un rollo. Sí, bueno, pues a ver, dale una regla de correspondencia
a esta función, ¿no? O sea, ¿quién va a ser esa función? Entonces, como fue el estudio de esta función, es que se empezaron a estudiar un montón de propiedades a partir de ser la inversa de esta que ya se conocía y ya después se definió quién era la función. Es como esta historia, ¿no la han oído? Estos dichos de si grazna como pato y es del color de un pato y tiene el pico de un pato y no sé qué, entonces seguramente tiene que ser un pato. ¿Sí me explico? O sea, vamos a ir viendo propiedades que debe de cumplir la inversa y al final se concluye que la inversa pues tiene que ser esta. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo el mundo me sigue? ¿O ya los perdí? ¿O ya los dormí? Todo bien, va. Entonces, pues a ver, ahora díganme propiedades. Piensen en propiedades, déjenme, voy por más hojas porque ya se me acabaron. Piensen en propiedades que me puedan decir de la inversa. Piensen en cosas que me puedan decir de la inversa, ¿va? Sin saber qué es esta, porque si sabemos qué es esta, pues ya, no tiene chiste. Entonces, conociendo únicamente, que esa función que andamos buscando es la inversa de la otra que ya estudiamos. Y todo lo que saben sobre inversas. ¿Qué me podrían decir? No sé, háblenme de... Ya sabemos cómo es el dominio, ya sabemos dónde está definida. A ver, piensen en la continuidad. ¿Qué pueden decir de la continuidad? Pues que la inversa es continua, ¿sí o no? Uno. Déjenme llamarle... Bueno, le voy a poner así. Ahora van las propiedades de logaritmo natural de x, la inversa, de la inversa. Entonces, ya sabemos que va de los reales a los reales positivos y que nunca toca el cero. ¿Qué otra cosa? Puede ser que esta sea continua y esta no. O si esta es continua, a fuercita esta es continua. ¿Cuál es la buena? Pues tenemos que decir que es continua, ¿cierto? Y si es continua, entonces puedo hablar de la derivabilidad. ¿Sí está bien? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el teorema de la función inversa acerca de la derivada, pues? ¿Se acuerdan? ¿Todo el mundo se sabe bien ese teorema? No medio lo usamos la otra vez, pero algunos me preguntaron como que no quedaba muy claro. ¿Todo el mundo revisó el teorema de la función inversa?
A ver, lo escribo. Entonces, recordatorio n+1, no me acuerdo en qué. No me acuerdo qué recordatorio es. Es el teorema de la función inversa. Y me dice que si f' en x0, acuérdense que aquí tengo x y aquí me da unos valores en y. Entonces, si f' en x0 es diferente a 0 y f tiene inversa, y le vamos a poner así, en algún intervalo que contenga a x0, entonces la inversa es derivable. Pero por cómo está dada la inversa va a ser derivable en f de x0. O sea, por eso les digo, acuérdense que aquí tengo x, voy a la función y me da f de x. Esta es f, pero la inversa va a tomar valores aquí y me da valores en x. Esta es la inversa. Entonces, esta va a ser derivable en el dominio de esta. El dominio de esta, o bueno, un intervalito al menos, donde esté, por eso digo aquí en algún intervalo. Entonces, esta va a ser derivable en el dominio de esta, que es la imagen de esta. O sea, es derivable en esto. ¿Sí está bien? Es nada más para que tengamos bien en claro, hay que tener muy, muy en claro esta de dónde a dónde va y esta de dónde a dónde va. Entonces, esta es derivable en f de x0 y f a la menos 1. No, bueno, esta es la inversa, la derivada de la inversa en f de x0 es 1 sobre f' de x0. Fíjense dónde está evaluada en un caso y en otro, porque es importante, no se vayan a confundir. Esta tiene sentido hablar de esta en el dominio de esta. En el dominio de esta. ¿Vale? Entonces, otra forma de tenerla escrita, haciendo y0 igual a f de x0, esto tiene que ver con cómo es la relación entre esta y esta, no lo olviden. O sea, el tener esto, lo que quiere decir es que x0 es igual a la inversa en y0. ¿Sí? ¿Esto está bien? Entonces puedo reescribir esto. Fíjense. Es en y0 igual a 1 entre la derivada, pero ¿quién era x0? Esta. O sea, esta escritura es mejor porque aquí la variable es y0 y está dada en función de y0. Aquí, bueno, también es la misma variable,
pero puede ser un poco extraño que aquí estoy evaluando en Y aquí estoy evaluando en X. Pero es por esta relación que guardan F y F inversa. Bueno, eso me dice el teorema de la función inversa. Entonces, cierro paréntesis. Aquí ya estoy cerrando el paréntesis. Entonces, díganme cómo va. Estoy diciendo que, así, el 3, la propiedad 3. La propiedad 3 continua, derivable, no siempre. Más bien me pregunto, ¿es derivable? Sí, sí es derivable. ¿Por qué? Porque aquí no tiene picos, no tiene cosas extrañas. No es una consecuencia de la continuidad, sino de cómo es la función. Entonces, ¿es derivable? Sí, porque no hay picos, es suave, es creciente, ya dijimos. Para toda X en los reales es derivable. Bueno, entonces tiene sentido preguntarse por cuál es la derivada. Entonces díganme, ¿quién es esta? ¿Va? ¿Están listos? Entonces, por lo que dijimos acá, eso es 1 entre la derivada del logaritmo natural, en donde en f de x, ¿están de acuerdo? Y aquí la observación importante es que esta derivada nunca es 0. ¿Cómo comenzamos aquí el teorema? Diciendo que si esta nunca es 0. ¿Para qué? Para que este cociente esté bien definido, ¿no? Entonces, esta nunca es 0. ¿Por qué? Ya habíamos dicho que siempre es creciente. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de esta es 1 sobre x. No es creciente, es decreciente, ¿no? Bueno, no importa esto. Hagan de cuenta que esto. Ni sé por qué lo puse. Basta con que esta nunca sea 0. Y entonces aquí, esta está bien definida. Y eso es ahora 1 sobre, ¿quién es la derivada de esta? Es 1 sobre f de x. Regla del sándwich. Esto es f de x. Entonces, la conclusión es que la función que andamos buscando, candidata a ser la inversa de logaritmo natural de x, es derivable y cumple que la derivada en todos los puntos vuelve a ser ella misma. ¿Sí está bien? Fíjense, esto es una cualidad de la función que andamos buscando muy, muy particular. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra propiedad tenemos? ¿Cómo debería de ser? 3, 4. La función que andamos buscando va a cumplir
que esto va a ser igual a f de alfa por f de beta. Y eso pasa para todo alfa y beta en su dominio, o sea, en los reales. Va a cumplir eso. Bueno, si decimos que cumple eso, pues hay que demostrarlo. Entonces, va la demostración. Entonces, si f de alfa es una cierta a, no sé, una a la que sea, eso pasa, sí, solo sí pasa que el logaritmo natural de a es alfa, porque esta es la función inversa de esta. Y si f de beta es igual a una cierta b, esto va a pasar, sí, solo sí pasa, que el logaritmo natural de b es beta, por lo mismo, porque esta es la inversa de esta. Entonces, pues, si yo tengo a por b, eso va a ser, pues, f de alfa por f de beta. ¿Sí? Y entonces puedo, pues, aplicar logaritmo de cada lado. Aplicamos logaritmo. Ay, no sé por qué lo escribí así. Logaritmo. Y entonces me queda logaritmo natural de a por b es el logaritmo natural de f de alfa por f de beta. Y esto, por propiedades de los logaritmos, ya sabemos que esto es ¿qué? Esto es logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Ahora, pues apliquen otra vez f. Aplicamos f. O sea, me va a quedar de ambos lados, ¿no? De la igualdad. Acuérdense que esto es igual que esto. Entonces me va a quedar que f por, f de logaritmo natural de a más logaritmo natural de b es igual a, ahora me quedaría, fíjense que me quedaría f de logaritmo natural de f de alfa por f de beta. ¿Sí? O sea, lo estoy aplicando logaritmo, perdón, estoy aplicando f aquí y luego f aquí. Pero como estas dos son inversas, pues se cancela, o sea, compuestas, me queda la identidad y me queda esta. ¿Sí está bien? O sea, voy a tener f por el logaritmo, no, lo digo mal, f del logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b, que va a ser f de alfa por f de beta. Y entonces eso, ahora, ¿quién era alfa? ¿Quién era logaritmo natural de a? Era alfa, y logaritmo natural de b era beta. Entonces esto me queda f de alfa más beta es igual a f de alfa por f de beta, que era lo que queríamos. ¿Sí está bien?
propiedad es esta en E? Porque dijimos que estamos buscando esta, que le estamos llamando inversa, pero acá entre nos ya sabemos que es E a la X. O sea, esta propiedad nos estaría diciendo en E que E a la X más Y es ¿quién? E a la X por E a la Y. Pero esto es paréntesis, porque todavía no sabemos qué es la E. ¿Sí? ¿Sí está bien? A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todos? ¿Para todos está clarísimo el asunto? A ver, otra cosa que cumpliría, que debería de cumplir esta F, perdón, es que si N está en los naturales, y después vamos a extender esto a los reales, pero nada más para que quede la idea, el desarrollo. ¿Quién es F de N? Esto debería de ser F de 1 más 1 más 1 más 1. Esto N veces. Y eso es F de 1 por F de 1 por F de 1. También N veces. ¿Sí? O sea, la propiedad que también teníamos antes. Eso es N por F de 1. Pero también puedo decir que F de N es F de N más 0. Y por la propiedad que acabamos de probar, eso es F de N por F de 0. Y de aquí, ustedes me tienen que decir cuánto vale F de 0. F de 0, para que esto tenga sentido, tiene que ser 1. ¿Y eso qué me está diciendo? Aquí tengo la función, ¿no? F de 0 vale 1, que es este punto. Aquí. Bueno, puede ser que no sea nada nuevo, pero es algo que va embonando bien. O sea, va cumpliendo las características que debe de cumplir. ¿Sí está bien? Les toca hacer por demostrar, les toca de tarea que F de M sobre N
va a ser f de 1 a la m sobre n. Y estoy pensando en m y n racional. Y hasta aquí la dejamos por ahora. ¿Alguien dudas? ¿No? Si no tienen dudas, pues ya acabamos por hoy. El martes continuamos aquí donde nos quedamos. Bueno, Vale, gracias, ya. ya se pueden ir. Bye. Bye. Cuídense, bye.